Por tal motivo, queremos invitar al señor Peter Bresci. Él es VP Global Security Services de CenturyLink y su conferencia se llama Usando la inteligencia sobre amenazas para mejorar la gestión de riesgo. Entonces, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido. Okay, so this is the one I should use? This is not working? Ya se lo habilito, vaya hablando por ahí. Okay. Right. Buenas tardes. My name is Peter Bretzel, and I work for CenturyLink. I'm based out of Denver, Colorado, which is in the United States of America. And I really appreciate your time over here and the opportunity to speak to all of you. What I'm going to cover with you today is a different approach to security using some of the fundamentals of risk management and risk assessment, and then overlaying the threat intelligence and some of the modern tools in improving the security posture and driving the cost and keeping the cost sustainable for the businesses. So my presentation is going to focus kind of on 4 areas. So the first area is going to be a little bit about our company. And the reason why I'm going to cover that is to give you an idea about what is the visibility we have and what we're doing with the data that is afforded to us through the network that we have available. And then the next part will be then focusing on that data and some of the use cases that are provided to us by having access to that information. And then the last section is going to focus on the risk management basics, risk assessments, and how do you apply those new tools to improve your security posture. So some really quick about our company. So some of you may know us here as Level 3 nos before. conocerán aquí como nivel 3 o Level 3. Fue comprado el año pasado por CenturyLink, así que el nuevo nombre ahora es CenturyLink. Somos una empresa mundial, operamos en más de 60 países en el mundo, más de 450,000 millas de fibra en rutas desplegadas y por lo tanto operamos uno de los backbones de Internet más robustas del mundo, y esta operación nos permite una visibilidad para poder monitorear el tráfico desde una perspectiva de seguridad, para que podamos identificar actividad maliciosa, predecir actividades en base al uso de la red como sensor. Así que si entramos a materia, adicional a ofrecer esto como un servicio, también somos una empresa. Y a menudo somos el objetivo de ataques. Así que como podrán observar, como resultado de ellos, manejamos aproximadamente 1,3 mil millones como empresa todos los días. Eso es lo que procesamos en nuestra infraestructura. Mitigamos 120 ataques de DDoS. Y la última parte en la cual quisiera enfocarme y dedicarle más tiempo es que en aproximadamente 114 mil millones de redes que
monitoreamos en nuestra infraestructura. ¿Esto qué significa? Para nuestros clientes, el beneficio de la inteligencia de amenazas y analítica de Big Data es que con esta información podemos rastrear la actividad maliciosa en la Internet. Un ejemplo de dicha actividad maliciosa podría ser comunicaciones de comando y control con computadoras comprometidas. Y como podrán observar, como parte de estas actividades, creemos que lo correcto que debemos hacer es ayudar a que nuestra Internet sea más limpia. Así que estamos involucrados en algo que se llama takedowns C2 o de comando y control, y básicamente trastornamos las comunicaciones entre el comando y control, o sea, el C2, y las máquinas que han sido comprometidas en la Internet. Tenemos una diapositiva que les muestra las estadísticas de esto. No es nada grande, a fin de cuentas es un solo clic, pero hace que el malo ya no tenga control sobre las computadoras a las cuales le dedicaron mucho tiempo comprometer y que es parte de su modelo malicioso. Así que ahí vemos que cambian a otra infraestructura y dada nuestra visibilidad mundial podemos observar ese movimiento a medida que sucede y rastrearlos y combatirlos en el siguiente punto hacia donde se mueven. Así que algunas de las herramientas que utilizamos es resolver aproximadamente 357 millones de DNS por día. Así que el comando y control y los botnets lo utilizan como parte del protocolo para encontrarse, por así decirlo. Y después utilizamos esa vista de DNS para enriquecer el flujo de información en la red. Bueno, en base a esos datos, aquí hay algunos puntos de información interesantes. Lo que les muestra esta diapositiva es que los 5 países top que tienen bots. ¿Eso qué significa? Máquinas que tengamos tú y yo en la casa donde alguien le hizo clic a algo, nuestros hijos, lo que sea, y fue comprometido. Y no debería sorprenderles. So it should be of no surprise to you el hecho de que estos son los países principales. Lo que están buscando los atacantes son aquellos países donde hay un número importante de computadoras y una infraestructura marcada que conecta dichas computadoras, que después les permite hacer las actividades negativas que desean hacer con esa infraestructura. Avancemos entonces a la sección de gestión de riesgo. Aquí solo quería señalar algunas estadísticas. Sé que han visto algunas de estas cosas en los medios. Pero los 2 o 3 temas principales que quisiera señalar es que el 47% de las víctimas no saben que han sido comprometidos. Se enteran de esto por un tercero. Así que en Estados Unidos generalmente es la FBI que te toca en la puerta y le dice, oigan, ¿sabes que has estado comunicándose con otros países y datos han sido exfiltrados a unos servidores que están siendo el host de un contenido malicioso? O podría ser que CenturyLink contacta al cliente y les dice, esto es lo que estamos viendo. ¿Han tomado medidas? Y a veces las comunicaciones de este tipo no son las más amigables, por así decirlo. Cuando como empresa te enteras de que has sido comprometido, tienes la obligación de tomar medidas y esto exige recursos. Algunos puntos que valen la pena notar, y obviamente esto tiene que ver con el costo de ofrecer servicios de seguridad. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Algunas otras cosas que quisiera señalar, que ya se han mencionado un par de veces en las sesiones del día de hoy, es que estamos viendo que hay un cambio en la movilidad. Cada vez más personas utilizan dispositivos móviles, la fuerza laboral es móvil, así que atrás han quedado los días donde se espera que los empleados trabajen en un sitio fijo. Los empleados trabajan en todas partes sin importar si es en el sector privado o público. La otra parte que es interesante de notar.
I'm going to have to look at the English translation. Disculpen, voy a ver la traducción en inglés de este porque estoy viendo acá la versión en español. Pero las otras tendencias que también observamos son que a medida que hay más movilidad, la seguridad debe seguir esas cargas de trabajo, y muchas de las aplicaciones que se pasan a la nube están causando esta tendencia de pasar los controles de seguridad a seguridad basada en la nube. Right. So the last slide on the última trends here diapositiva is sobre las really tendencias around maybe a touch on the IoTs, so tiene que ver con la Internet de las cosas, las IoT. Lo que esperamos es que la Internet de las cosas generará o representará aproximadamente 10 o más dispositivos en cada hogar que se tendrá mundialmente para el año 2020. Lo interesante de dispositivos IoT es que no han sido construidos teniendo en cuenta la seguridad. Si se acuerdan, del año pasado hubo un ataque que se llamaba DDoS utilizando la infraestructura Mirai, que es japonés. No sé si hay alguien presente en Japón en esta sala, pero los dispositivos específicos de IoT fueron utilizados, comprometidos, y después utilizaron la infraestructura de comando y control para atacar varios objetivos en la Internet. Algunos de los ataques más grandes del año pasado que ocasionaron los problemas de variabilidad vinieron de dispositivos IoT. Así que muchas de las Fortune 2000 con las cuales hablamos son conscientes de este problema. Obviamente saben que los métodos tradicionales de invertir en equipos y tener que ver con el personal y los recursos para manejar esta infraestructura es el camino que los llevará a cada vez gastar más en seguridad. Así que veamos quién está atacando. Aquí no hay ninguna sorpresa, pero pueden ser hacktivistas, crimen organizado, o pueden ser infiltrados. Eso es generalmente las categorías que veo como atacantes. Otras partes del análisis podrían ser, bueno, antes les mostré cuáles son las computadoras comprometidas en la Internet. Y es lo que esto les muestra es dónde están las computadoras que controlan dichas computadoras. Y estos los tenemos distribuidos por países de origen. No nos debería sorprender esta información. No necesariamente crea la atribución de dónde está ese actor, sino que volvemos a cuál es la buena infraestructura desde donde puedo controlar las computadoras en la Internet. ¿Qué países cuentan con servicios que llamamos hosting bulletproof para que yo pueda manejarlo desde ahí y no me vayan a bajar inmediatamente? Típicamente vemos Estados Unidos, Rusia, Alemania, y podría haber algo de variación en los otros 5. Así que si juntamos toda esta información, lo que hemos descubierto y el mensaje clave de esta diapositiva es que el perímetro ya no es lo que solía ser. Tenemos dispositivos móviles, tenemos vehículos conectados y tenemos un sinnúmero de dispositivos que nos alejan de utilizar las medidas tradicionales, ya que el perímetro está disperso en toda la Internet de la misma forma que la fuerza laboral también está dispersa. Esta es mi caricatura favorita. Este es un ejemplo de una cámara web que ha sido comprometida y fue utilizado como parte del ataque de Mirai. Aquí pueden observar que no puedo participar porque estoy en el DDoS attack. Aquí hay otro divertido. Dame $20 en PayPal, o si no, no estaré haciendo otro café que no sea descafeinado. Bueno, avancemos a algunos de los principios básicos del riesgo y la gestión del riesgo. Y esto no debería ser una sesión sobre la gestión del riesgo, pero quiero vincularlo con
los controles de seguridad y capacidades que tienen que ver con inteligencia de amenazas. Así que la amenaza tiene que ver con los ejemplos de lo que puede haber. Podría haber pérdida de ingresos o un cumplimiento legal que está causando el riesgo o obligaciones contractuales que se tengan. Ese es uno de los componentes de la gestión de riesgo. Si analizamos el espectro completo, incluye obviamente los activos, se asigna valor a los activos y a veces no es fácil de hacer. ¿Cuál es el valor si la pérdida que se tiene son los datos? ¿Cuánto realmente valen esos datos? El otro componente es la amenaza. ¿Hay una amenaza en la Internet? Y el último componente sería la vulnerabilidad. Hay métodos establecidos en cuanto a cómo medir el riesgo como parte del programa de gestión de riesgo, pero esta intersección que se observa aquí realmente es en donde uno está enfocado. Y ejemplos de las amenazas podrían ser físicas, el robo de los activos que se tengan, puede ser una pérdida de datos, puede ser bajarles la página web, por ejemplo, si tienen una aplicación de comercio electrónico y la vida de su empresa es exactamente esa aplicación o página. Así que esto se manejaría por medio de ese programa formal de gestión de riesgo. Y la tercera parte tiene que ver con la triada que se sobrelapa con el aspecto de vulnerabilidad. Y esta vulnerabilidad puede originar de varias cosas. Puede ser el software, puede venir de un código mal escrito, algunas cosas básicas como por ejemplo malas políticas de pasaportes. Así que también podría ser un hacker que podría hackear su entorno. Si se acuerdan, creo que fue Equifax que públicamente habló de una violación donde 100 millones de registros de ciudadanos fueron robados debido a un servidor Apache que no tenía un parche adecuado. Así que una gran parte de la gestión de riesgo tiene que ver con el escaneo de las vulnerabilidades y la gestión de las vulnerabilidades. Digamos que han identificado problemas con su entorno y han priorizado las cosas. ¿Qué opciones tienen? Las opciones son transferir el riesgo que han identificado en su entorno. Y un ejemplo podría ser utilizar algún tipo de seguro, ciberseguro, por ejemplo. Se pueden detener las actividades para aquellos ítems que fueron identificados como riesgosos. Quizás ese servidor ya no sea muy importante y arreglarlo y actualizarlo quizá no valga la pena la inversión. Otra opción sería aceptar el riesgo porque quizá el costo de mitigar el riesgo sea demasiado alto. O bien se puede tratar el riesgo con controles de seguridad. Antes yo hablé de DDoS mitigación como una forma de reducir los impactos de DDoS en su página de comercio electrónico, por ejemplo. En cuanto al enfoque debido, la verdad es que hemos visto que a fin de cuentas, si hay un programa de gestión de riesgo adecuado implementado en la empresa, se puede reducir marcadamente el costo de sus controles de seguridad en su organización. Así que una evaluación integral es indispensable y básicamente hacer una evaluación físico y tecnológico como parte de la debida diligencia de la gestión de riesgo. Ahora voy a pasar al aspecto de evaluación de riesgo. Tengo algunas diapositivas que entran en mayor detalle, pero debido a la limitación de tiempo voy a hablar en términos generales. Los elementos clave de una evaluación de riesgo son auditar y clasificar los datos, ver qué clase de datos tengo en mi entorno. Estos datos son demasiado antiguos, tengo los controles debidos para poder eliminar los datos. Tenemos clientes que están manejando datos por demasiado tiempo y después hay una
hay un ataque y todas estas cosas que no tenían valor empresarial son publicados en la Internet. El otro componente es evaluar las aplicaciones. Algunas aplicaciones están pasando a la nube y estas están simplemente en el entorno. ¿Qué está pasando con estas aplicaciones específicas? ¿Alguien los ha bajado apropiadamente para garantizar que el acceso a estas aplicaciones se manejen adecuadamente y se terminen como sea debido? El tercer componente es la auditoría de la infraestructura TI. Cuando se hizo una evaluación, encontramos que su servidor de web y la información para procesar tarjetas de crédito y todo estaba en un mismo segmento. Y al ver eso, también vimos los archivos de tarjetas de crédito entre esos mismos datos. Así que hay que segmentar el entorno donde sea aplicable. No hay que tener las necesidades del departamento de finanzas hablando con el archivo del servidor web. Así que segmentar estos entornos es un ejemplo de buena práctica. Y debemos seguir analizando y mejorando esto. Voy a avanzar ahora. La siguiente parte tiene que ver con comprender lo que te hace un objetivo. Esto es muy importante. ¿Cuál es la información de tu entorno que les interesa a los hackeadores? En el caso de Equifax, era información personal, números de seguridad social, fecha de nacimiento, cualquier información que se pueda utilizar para robo de identidad. Si eres empresa de comercio electrónico, quizá la información valiosa podría ser acceso a tarjetas de crédito para vender en el dark web. Si se puede comprometer la página web de comercio electrónico, se pueden vender cosas que valen $1,000 por $1, etc. Hay mucha creatividad que se puede tener en ese entorno. Y el otro aspecto que se podría pensar, hablamos con un cliente que era una red de televisión, un programa de televisión que iba a publicar un documental específico a una religión mundial. Y les preguntamos, antes de hacerlo, ¿han pensado en los ataques de DDoS? Y no lo habían hecho. Y después de que habían publicado el documental, recibieron un ataque de DDoS que les bajó la página web. Quizá los últimos puntos sobre evaluación de riesgo sería la gobernanza, gestión de riesgo y compliance. ISACA es un excelente recurso para mejores prácticas que les puede ayudar en este sentido. Y siempre estar buscando en el sector para tener colaboración con sus pares. Con esto llegamos a la última parte de la presentación, que habla de la amenaza que continúa en la actualidad. En cuanto al continuo de amenazas o la gama de amenazas, Lockheed creó las etapas de un atacante para ayudarle a los profesionales de seguridad para comprender qué clase de controles deben implementar para mitigar dichas amenazas. Por ejemplo, si eres un objetivo, quizás vayan a escanear su red. Entonces, quizás quieran tener mecanismos para detectar el escaneo y bloquear los IPs que les están escaneando. O quizá hayan capacidades de inteligencia de amenazas que detecten los IP maliciosos en la Internet y que estén involucrados en esa actividad y bloquearlos inmediatamente. En el caso de infección, se podrían utilizar técnicas como un mecanismo de protección de endpoint para mitigar esa capa del ataque. Pero el atacante va a procurar pasar por todo este camino y hay que estructurar los controles como uno de los matrices para tener múltiples ocasiones de atrapar al atacante. Juntando todo esto que hemos hablado, hablamos del riesgo, hablando de los activos, y hay una variedad de herramientas y empresas que les pueden ayudar a identificar los activos en su entorno, identificar las vulnerabilidades que puedan aplicar a dichos activos y después asignar en base al valor de dichos activos como sus insumos. Por ejemplo, un ejemplo sería RiskSense.
para mencionar uno. ¿Esto qué significa? Desde una perspectiva integral, una vez que uno ha identificado la visión interna de las vulnerabilidades, entonces para el proceso de gestión de riesgo, los activos, etcétera, esa parte que acabo de mencionar en la última diapositiva, lo que uno quiere hacer es utilizar herramientas de correlación, como el SEM, para correlacionar el valor de los activos con una visión externa del entorno. Y esta visión externa del entorno deriva de lo que les acabo de hablar, que es utilizar inteligencia de amenazas de alguien como nosotros para comprender si hay comunicaciones con IPs maliciosos en la Internet. Por ejemplo, si hay un riesgo o un activo que es muy alto en su entorno y de repente se les ha alertado que estás hablando también con un servidor de comando y control. Ese es un tema de alta prioridad como consecuencia. Una última diapositiva es que la evaluación de riesgo requiere de una visión integral. Gestionar el riesgo en tiempo real, inteligencia de amenazas es un aspecto importante, monitorear tanto dentro como fuera de la red y comprender la vulnerabilidad de su infraestructura. Y aquí encuentran algunos de los recursos, algunos son mundiales y otros son específicos a Norteamérica. Vale la pena unirse a algunos de estos grupos para que estén enterados de las actividades de seguridad. Y como última diapositiva, la gestión de riesgos y seguridad es un camino, es una odisea. Hay muchas curvas en dicho camino y no sabes qué te vas a encontrar en la siguiente curva. Así que gracias por su tiempo y que tengan excelente día.